maquetas y casas de muñecas, aforismos, sobre todo los de Marshall McLuhan, el Aleph de Borges, el Jardín de las Delicias, MTV, Citizen Kane, Crónicas en 3 líneas de Félix Fanon, Twitter, un dinosaurio. Todo eso aquí. Hoy hablamos de Cultura Snack, de Carlos Scolari. Carlos Scolari se ha dedicado a investigaciones sobre la ecología de los medios, las interfaces y las narrativas transmedia, y actualmente es catedrático del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. Pueden visitar hipermediaciones.com y modernclicks.wordpress.com para leer más sobre el autor y sus libros, además de artículos y entrevistas. Cultura Snack, en palabras del propio autor, es un libro transmedia, transgénero y democrático. En este trabajo, todo tipo de microcontenidos producidos y distribuidos en diferentes plataformas, tanto de ficción como de no ficción, merecen un lugar. Como lectora, recorrer las páginas impresas de este libro me resultó una experiencia bastante aproximada a la lectura que hacemos habitualmente en dispositivos digitales. Lo disfruté mucho y de repente sentí la necesidad, por ejemplo, de tomarle una fotografía a un fragmento del libro y enviarla por WhatsApp, también de googlear la obra de algún artista, de buscar algún tuitero, de leer más sobre la obra de una autora. Es que creo que los contenidos de la cultura snack potencian y explotan algo que pienso que de alguna manera siempre formó parte de la lectura, que es la hipertextualidad y la remixabilidad. La brevedad, característica fundamental de los contenidos de la cultura snack, los hace transmisibles, transportables y fáciles de compartir. Podríamos decir que muchos de estos contenidos deben su permanencia en la memoria colectiva a justamente esto, a su brevedad. Con Carlos Scolari vamos a ver que los formatos textuales breves tienen varios antecedentes, incluso antes de la World Wide Web y de las redes sociales. Aún así, la academia no siempre los tuvo en cuenta y muchas veces se pasa por alto la complejidad que puede haber en la brevedad. Creo que en la brevedad se suele ver una falta, pero para Gilles Deleuze, la operación de sustracción, por ejemplo, no implica un movimiento negativo, sino más bien un movimiento positivo. Esta operación no se define por su ausencia ni por un vacío de significado que quedaría en el centro de la obra, sino, por el contrario, por la prótesis que se genera, por el desarrollo gigantesco de otras virtualidades latentes en el texto, por el volver recubierto en otro. Thomas Abraham, La máquina Deleuze. Hablando de formatos breves, en el libro también van a encontrar conceptos interesantes de Ana María Shua acerca de las microficciones, pero no quiero spoilear mucho el libro, y hablando de spoiler, ese es otro microformato que aborda Scolari en su libro. Las prácticas actuales de lectura implican un rol más activo por parte del lector, aunque Cortázar ya lo había pensado algunos años antes. Los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Hoy nuestra dieta mediática se compone de formatos que consumimos en tiempo real y en un par de bocados entre una cosa y otra. Según Scolari, estas son algunas de las características que tiene la cultura snack, así llamada por la revista Wired. Este es definitivamente un libro que voy a leer más de una vez, y sé que cada vez me va a llevar a nuevos lugares. Por lo pronto me trae algunas preguntas para ustedes. ¿Qué metáfora usarían para esta cultura snack? ¿Usarían una metáfora de una cultura líquida al estilo de Bauman? ¿O es la cultura snack más bien gaseosa? O como si yo arrojara ahora este vaso al piso. Son los microcontenidos como esquirlas, remitiéndonos un poco a Alessandro Barico. ¿Producimos más o menos textos? ¿Los microformatos vinieron a reemplazar a los formatos más extensos? Última pregunta. ¿Sigue ahí? ¿El dinosaurio?